o más o menos. Esto es ida y vuelta, no voy a hablar toda la hora. ¿Alguien que se anime a decir algo? Básicamente es el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, habitualmente con fracción de eyección disminuida, y que deja de responder al tratamiento convencional. ¿Ah? Esto es un estudio viejo donde si uno tiene más de 45 años, la insuficiencia cardíaca, ya saben la estadificación, supongo. Los pacientes en insuficiencia cardíaca A son los que tienen factores de riesgo por insuficiencia cardíaca. Los B son los que tienen enfermedad estructural sin síntomas. Los C los que empiezan con disnea o con síntomas de insuficiencia cardíaca, y ahí van los diuréticos. Y el D justamente es lo que nos corresponde hoy. Si uno tiene 45 años o más, solo el 32% son normales. O sea, no tiene ningún factor de riesgo para insuficiencia cardíaca. El 22% de los más de 45 años están acá, el 34% acá, el 12% acá y solamente un 0,2% en el grupo que nos toca hoy. Pero justamente el grupo que nos toca hoy es el que más recursos consume. Hay un montón de score de riesgo que uno puede calcular para este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca terminal. Después les recomiendo que los repasen. El HFSS es uno y el score de Seattle es otro, ¿sí? Hay varios más, el MAGIC, etc. Sépanlo, y sépanlo que cuando ustedes tienen un paciente con insuficiencia cardíaca hay varios scores para determinar la mortalidad y si estamos haciendo bien o mal las cosas. Bueno, ¿cuál es el tratamiento médico óptimo? Antes de que lo lean. Cuando uno dice tratamiento médico óptimo para un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué tiene que tener sí o sí? Beta bloqueantes, Kawara, estatinas, espironolactona, Y la tercera línea si es sintomático diuréticos, y cuarta línea digoxina, si ya lo están poniendo. digoxina en el último escalón. ¿Ah? Y actualmente sacubitril valsartán. Bien. Y cualquier otro tratamiento razonable. Si el paciente es muy hipertenso, bajarle la presión arterial, si es coronario, aspirina, etc. Esto es más o menos un pantallazo de cuáles son los pacientes que uno identifica que tienen insuficiencia cardíaca avanzada y que les va a ir recontra mal. Si se hospitalizan más de 2 veces en un año, esos pacientes andan terriblemente mal. Aunque no parezcan tan enfermos, les va muy mal. Los que tienen caquexia cardíaca, la caquexia es la pérdida de peso porque justamente no llega suficiente oxígeno a todos los tejidos y los tejidos todos empiezan a apagarse, ¿tá? Entonces el paciente empieza a perder peso. Si tiene disnea, clase funcional 4, obviamente que el paciente está para atrás. Dos cosas. Lo que va en descenso es la presión arterial. Si cada vez la presión es más baja o cada vez me cuesta titularle más la dosis de los medicamentos que tengo que usar, ese paciente seguramente va a andar mal. El aumento de la creatinina o la caída del sodio en el laboratorio también son signos de que la cosa no viene bien. Y si el paciente tiene un cardiodefibrilador, si cada vez la frecuencia de descargas o de tren para sacarlo de taquicardia ventricular aumenta, eso también es muy malo. Esto es más de lo mismo, nada más que acá le sumo variables clínicas. Por ejemplo, el test de la caminata, que ustedes saben que menos de 300 es un signo de muy mal pronóstico. El consumo de oxígeno de menos de 12 también, ¿sí? Estas son variables de laboratorio de imágenes que después, si quieren, les dejo la clase para no repetir más. Hiponatremia, aumento de la creatinina, el potasio muy alto o muy bajo está asociado íntimamente a la mortalidad. El ProBNP persistentemente alto también. Y en el eco son muy importantes la fracción de eyección, la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? Y la disfunción del ventrículo derecho. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Uno los identifica, les saca los scores. ¿Qué sigue? No le puedo seguir subiendo los beta bloqueantes, no le puedo dar ARNI, no le puedo dar más espironolactona, no puedo darle más furo. Inotrópicos. ¿Nos va bien con los inotrópicos? No. Mal.
¿Qué prefieren? Tienen 90 de sistólica. ¿Qué prefieren? ¿Inotrópicos o vasodilatadores? Vasodilatadores hasta donde se pueda. ¿Ah? Lo ideal es escrinearlo para trasplante. ¿Ah? Ya vamos a ver bien lo que es el trasplante, pero en el trasplante nos va, si el paciente es bien seleccionado, nos va muy bien, ¿sí? En general. ¿Tá? Esto es una curva de mortalidad. A los 15 años, fíjense que los más jóvenes son los que más se benefician. Y a los 25 años pasa exactamente lo mismo. El más joven, como tiene todos los órganos, el resto de los órganos bien, anda muy bien a largo plazo, y a medida que voy creciendo en edad, me va yendo cada vez peor. ¿Es intrasplantable un paciente de 70 años o más? No. La edad es la edad, si bien la edad cronológica es importante y es medio un factor de decisión, la edad biológica es lo que más importa. ¿Ah? Hay pacientes de 70 años que se trasplantan y que andan bien. La sobrevida condicional al trasplante, fíjense, en el primer mes y en el primer año se mueren muchísimos, ¿sí? Se muere hasta el 20%. Entonces, volviendo a los scores, yo en el score, el HFSS o el score de Seattle, en esos pacientes tengo que tener una mortalidad habitualmente mayor al 40-50% para ponerlo en plan de trasplante. ¿Está claro? Porque el trasplante en el primer año se me mueren 2 de 10. Entonces el riesgo del procedimiento tiene que ser menor al beneficio de lo que le voy a hacer. ¿Queda claro? ¿Y abundan los órganos de trasplante? No, para nada, ¿no? Un poco más con la ley nueva, pero aún así es recontra difícil de conseguir. ¿Sí? ¿Podemos operar a los pacientes que están en lista de espera para trasplante? Si son coronarios, ¿se benefician o no? Si tiene la fe deprimida, Si se beneficia si tienen la fe deprimida. ¿Ah? Y es más, no importa si el paciente tiene, si uno le hace un estudio de viabilidad, no importa si tiene o no zonas viables, ¿sí? El paciente se beneficia igual con la revascularización si tiene menos de 35 de fiebre, y esto el Stitch ya. Si el paciente es inoperable, se puede hacer angioplastia, se puede hacer. Cirugía de válvulas. La cirugía de la válvula aórtica beneficia a los pacientes que tienen el ventrículo muy cascado. Sí, y muchos de los pacientes recuperan incluso fracción de eyección hasta valores casi normales. ¿Ah? Pasa lo mismo con el TAVI si el paciente es inoperable. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y la válvula mitral? La válvula mitral nos ha ido pésimo. ¿Ah? Con malos ventrículos, el reemplazo de la válvula mitral nos ha ido muy mal. ¿Tá? Entonces, a no ser que le vayamos a hacer bypass y haya que abrirle el pecho al medio, la válvula mitral por cirugía no se toca. ¿Sí? ¿Y el trasplante? ¿Hay algún trabajo que compare trasplante versus tratamiento médico óptimo? Hay un par de registros, pero no hay un trabajo randomizado. Entonces, estamos todos de acuerdo de que mejora la sobrevida, de que mejora la capacidad del esfuerzo, que reinserta a los pacientes al trabajo, pero no hay evidencia. Pero todos sabemos que anda bien. Es como la furo en la insuficiencia cardíaca. No hay un trabajo, pero... En el trasplante tenemos que tener cuatro condiciones importantes. La primera es que la insuficiencia cardíaca no sea reversible. ¿Sí? Hay ciertas causas que ponen a los pacientes muy gravemente enfermos, como por ejemplo una miocarditis fulminante o un infarto agudo o lo que sea, que hace que ese paciente se ponga muy mal, pero posiblemente pueda revertir la mala condición que tiene. ¿Tá? Segundo, estimar el pronóstico con todos estos factores de riesgo que ya hablamos. Tercero, evaluar las comorbilidades. Y cuarto y más importante, evaluar la situación psicosocial del paciente. ¿Sí? Hay pacientes que tienen todos los criterios de trasplante, pero sobre todo en nuestro medio no tienen ni la educación ni los medios
para solventar todo lo que viene después, que es inmunosupresión, profilaxis de infecciones, etc. Todo esto son contraindicaciones de trasplante que un montón de cosas ya las saben, lo pueden leer después, no hay problema. Y si el paciente no tiene un órgano, que es lo más probable que pase, que no haya un órgano, uno pasa a soporte circulatorio mecánico, ¿ah? Que lo usamos como puente al trasplante, hasta que realmente se consiga un órgano, como puente a ese paciente que está justamente agudamente enfermo y que no da más, que está tronado, pero que posiblemente se recupere, por ejemplo, una miocarditis, ¿sí? Puente a recuperación, puente a puente. Muchas veces uno pone un dispositivo de asistencia ventricular que dura poco, por ejemplo el ECMO, hasta cambiarle el dispositivo para uno que sea de más largo plazo. No en nuestro país, pero en algunos países se hace puente a donación de órganos para preservar el resto de los órganos, por ejemplo el riñón, el hígado, etc., para que el paciente ese que le pasó algo muy grave en el corazón y es irrecuperable y se murió neurológicamente, pero tiene órganos funcionantes que pueden servir para otros, ¿sí? Obviamente que hay dispositivos de asistencia que se utilizan ya como terapia de destino y eso es lo que se viene. Nuestro país es muy pobre todavía, sale entre 80 y 150 mil dólares cada uno, pero en países del primer mundo existe y andan bien. Y a una decisión razonable. Muchas veces uno no sabe por qué el paciente se puso tan mal, lo ponemos en asistencia ventricular y resulta que el paciente, qué sé yo, no tiene familia y no tiene más cerebro. ¿Qué hacemos con ese paciente? Desconectado. Dos cosas importantes. Experiencia local. Aquí tenemos muy poca experiencia con soporte circulatorio mecánico. ¿Todos han usado el balón? ¿Sí? Más o menos. Bueno. Y eso es lo más importante. Hacer mucha experiencia con un solo dispositivo o con un par de dispositivos y obviamente con el juicio clínico. Esto es el score de Intermax que lo hacemos cuando el paciente está agudamente enfermo. ¿Lo conocen un poco? ¿Sí? Básicamente el Intermax 1 es el paciente en shock profundo y que se va a morir en las próximas horas. Y el paciente 2 y 3 son los pacientes que están dependientes de inotrópicos. El 2 es el que empeora con los inotrópicos y el 3 es el que está con inotrópicos pero aflojo la pata del acelerador y el paciente empieza a caer de vuelta. ¿Ah? Habitualmente lo ideal es trasplantar ambulatoriamente ¿qué pacientes? ¿Cómo nos va con el trasplante con estos dos pacientes? Es prácticamente tirar un corazón a la basura, ¿no? Entonces, habitualmente este y este paciente lo ponemos en soporte circulatorio mecánico en donde se puede. Estos pacientes son los pacientes que actualmente trasplantamos y lo ideal sería trasplantar a un paciente estable y que no dé más, pero que esté estable. ¿Por qué? Porque tiene todos el resto de los órganos, riñones, hígado, cerebro, etc. Los tiene bien. Es lo ideal, sí. Por favor. Bueno, ¿a quién le ponemos un dispositivo de asistencia ventricular? Paciente que está en Intermax 2, Intermax 1. Y habitualmente el paciente tiene todo esto. Índice cardíaco bajo, ¿sí? Presión arterial baja, wedge alta o presión capilar pulmonar alta y que tiene además signos de hipoperfusión y de daño de órganos, de distintos órganos. Falla renal, alteración del estado mental, etc. ¿Se usa, no? En una parte de Buenos Aires, no, acá no. Sé que en pediátricos sí. En pediátricos sí. Desconozco si en adultos. Por lo menos a largo plazo. El HeartMate 3, ya lo vamos a ver, es el que mejor evidencia tiene. En los países del primer mundo se usa y mucho. Donde yo estuve había mayor cantidad de colocación de HeartMate 3 que de trasplante.
porque justamente no abunda. Bueno, el balón. El balón, las ventajas que tiene son, primero que lo podemos usar todos los días, creo que poco más de la mitad de los centros lo tienen, y estamos muy amigados con el balón porque lo usamos frecuentemente. ¿Soporta el ventrículo derecho? ¿Sí? ¿No? Bueno, soporta un poquito el ventrículo derecho, un poquitito así. Soporta el ventrículo izquierdo por dos cosas. Cuando el balón se infla, el corazón está en diástole. Entonces ese espacio virtual que ocupa el balón expulsa la sangre para todos los órganos, incluidas las coronarias. ¿Sí? Si la válvula aórtica es competente, por eso la insuficiencia aórtica es una contraindicación, el balón es muy bueno. Y cuando se desinfla, permite que la apertura de la válvula aórtica sea más fácil, por efecto Venturi como que chupa, y la expulsión de sangre por parte del ventrículo es mucho más fácil. Entonces disminuye la poscarga. ¿Y por qué soporta el ventrículo derecho? Porque al descomprimir el ventrículo izquierdo cuando está mal, disfuncionante, se dilata y el septum interventricular abomba hacia el ventrículo derecho. Uno, al quitarle ese abombamiento, permite que el septum juegue para los dos ventrículos y parcialmente para el ventrículo derecho. Ahora, ¿es un gran soporte del ventrículo derecho? No, para nada. ¿Sí? ¿Para qué lo usamos? Shock cariogénico, sobre todo en contexto de enfermedad coronaria. Arritmia ventricular, que no la puedo tratar con ninguna otra cosa. Angina refractaria. Procedimientos complejos en hemodinamia con angioplastias de altísimo riesgo. ¿Sí? Y el ECMO, ya lo vamos a ver cómo funciona para descomprimir el ventrículo en el ECMO. ¿Sí? Dos cosas importantes. Lo puedo meter en la cabecera del paciente, en la cama del paciente, en la misma pieza. ¿Sí? Eso es una que es bueno. La otra es que me inmoviliza la pierna del paciente. Que en general no pasa nada, pero a veces tenemos problemas. ¿Sí? Ustedes saben, esta es la curva más o menos. ¿Sí? Esta es la presión que es no asistida. ¿Sí? Este es el cierre de la válvula aórtica. Y en el cierre de la válvula aórtica tiene que haber un repique de la presión arterial dada justamente por el inflado del balón. Y la presión diastólica, que habitualmente la no asistida es un poco más alta, cuando el balón se desinfla tiene que bajar por debajo del valor del latido no asistido, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿ayuda el balón? Sí ayuda, lo vemos todos los días, pero no hay evidencia de que ayude. Nada. O poca. Y comparado con el Impela, a ver. Bueno, el Impela, ¿saben lo que es? Más o menos. Nosotros no lo tenemos porque es carísimo aquí, pero se usa y creo que en Buenos Aires hay un par de lugares que lo tienen. El Impela, hay dos tipos de Impela. Uno para el ventrículo derecho, que es de una colocación un poco más difícil, que se demora un poco más, y hay que colocarlo sí o sí en hemodinamia. Y el Impela del ventrículo izquierdo. Este es el Impela del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Lo que hace es chupar la sangre de acá y sacarla por acá. El Impela del ventrículo derecho, ¿qué hace? Chupa la sangre de acá y la manda acá. ¿Está? El Impela del ventrículo derecho te puede sobrecargar al ventrículo izquierdo. ¿Está? Y el Impela del ventrículo izquierdo, habitualmente hay tres tipos de dispositivos, de acuerdo a la cantidad de sangre que vos necesites ventear de ese ventrículo que está mal. Tenés 2,5, 3,5 y 5 litros. Si necesitas poner el más grande, necesitas un cirujano, lo cual es un perno. Si necesitas poner los más chicos, lo podés poner por hemodinamia. Y obviamente, estenosis aórtica, trombo en el ventrículo izquierdo, son todas contraindicaciones para usar el Impela. Impela versus balón, nada, no hay diferencia. ¿Está? Esto es la curva de presión-volumen, que hay veces que la mayoría se confunde y no hay mucha ciencia. ¿Sí?
¿Esto qué es? Cuando aumenta la presión sin aumentar el volumen. Isovolumétrica. Eso es misma presión. Aumento la presión. Aumento la presión. Ahí disminuyo el volumen y mantengo presión, eso es sístole, ¿sí? Y ahí baja la presión y se mantiene el volumen. Isovolumétrica, diastólica. Bueno. Esto es lo mismo, ¿sí? La diástole y la sístole, las presiones telesistólicas y telediastólicas. Hay un par de dispositivos que se usan y que son caros también. Este es el Tandem Heart, que lo que uno hace es meter una cánula, hacer una punción transeptal, llegar a la aurícula izquierda, chupar sangre de la aurícula izquierda y con una bomba llevarla a la arteria la ilíaca y la aorta, ¿sí? Entonces uno drena la aurícula e indirectamente el ventrículo izquierdo con una bomba expulsa a la aorta, ¿está? ¿Sí? Es un tipo de soporte. Si el ventrículo está mal, yo lo descomprimo drenando la aurícula y ayudando con una bomba a perfundir los órganos a través de la aorta, ¿sí? Obviamente que tengo que tener la función pulmonar normal. Si no tengo la función pulmonar normal, acá también puedo poner una membrana de oxigenación y transformarlo en una especie de ECMO, ¿sí? Y en coronariopatía, por ejemplo, si uno le disminuye tanto el flujo y la perfusión coronaria. Es un problema, sí, es un problema, pero bueno, se utiliza y mejora la perfusión en general de todos los órganos. Ahí vamos a hablar de ECMO y vamos a ver qué es lo que pasa con las coronarias. Esto es similar a un ECMO, lo único que el ECMO te drena la sangre de la aurícula derecha, ¿tá? Te chupa la sangre de la aurícula derecha, va a una bomba, pasa por un oxigenador y te la devuelve acá. ¿Sí? Acá está chupando la aurícula izquierda. Por lo tanto, el tándem solo soporta el ventrículo izquierdo. También hay un tándem para ventrículo derecho que es muy caro y que los resultados... Y por eso quería que vean las curvas de presión de volumen. Un shock cariogénico es esto, es lo celeste, ¿sí? ¿Está? Fíjense, los volúmenes que maneja son muy altos, ¿tá? Y la curva es medio ancha, medio chancha, ¿tá? Lo que hacemos con los dispositivos estos que sacan sangre de la aurícula y lo llevan a la aorta, lo que hacen, fíjense el ventrículo cómo queda casi sin sangre, ¿tá? Con muy poquito entrada y salida de sangre. Ya vamos a ver bien. El Centrimag, el problema que tenemos es que es similar, pero necesitamos el cirujano. ¿Por qué necesitamos el cirujano? Porque se canula directamente la bomba en el ventrículo izquierdo o en la aorta y te drena el ventrículo izquierdo y te pone la sangre en la aorta a través de una bomba. Y si querés soportar el ventrículo derecho, también. Te drena el ventrículo derecho a través de un agujero con una cánula metida en el ventrículo derecho y te la devuelve a la arteria pulmonar. ¿Está? Ese es el que es en el ápex, digamos, que se perfora la pared del ventrículo. Sí, pero no es, este es para el paciente internado en shock. ¿Está? No es, el paciente no se puede ir a la casa. Es así. El paciente queda como un cardio y cuando se recupera o se consigue un órgano, se saca todo esto y se pone el corazón nuevo. ¿Sí? Siempre es puente, digamos, nunca es terapia de fin. Esto, puente. Hasta 3 meses se puede usar el Centrimag, ¿sí? El Tandem Heart hasta 21 días, el Impel hasta 21 días y el balón de contrapulsación, todos los autores dicen 10 días máximo, lo hemos usado a veces un poco más, con mucho riesgo, pero bueno. Este es el HeartMate 2 y el HeartMate 3, que con esto sí el paciente se puede ir a la casa. Inicialmente estaba el 2, que es una bomba axial, ¿sí? Que chupa sangre del ventrículo izquierdo, lo pasa por la bomba y lo devuelve en la aorta, ¿sí? ¿Estamos? Y el HeartMate 3 es un dispositivo mucho más chiquito,
en donde el sistema es rotacional, no es axial. Se hace una jareta en el ventrículo izquierdo, chupa sangre y lo devuelve a la aorta. ¿Tá? El problema de todos estos dispositivos, primero, nos ha ido mucho mejor con las bombas de flujo pulsátil o de flujo continuo. ¿Cómo es nuestro flujo? Pulsátil. ¿Y cómo nos ha ido mejor? ¿Con las bombas de flujo pulsátil o las bombas de flujo continuo? Bueno, no, continuo. ¿Tá? Siempre pensamos que, bueno, que sí, el flujo lo más fisiológico posible es el pulsátil. Bueno, no, el flujo continuo es mucho mejor. Y dentro de las bombas, el HeartMate 3, que es este, es mucho mejor que el HeartMate 2. ¿Tá? ¿Por qué? Primero porque se acelera y se desacelera, entonces tiene como algo de flujo, no es flujo pulsátil, pero como algo de flujo pulsátil. Segundo, el dispositivo es mucho más seguro. El HeartMate 2 lo que tenía es mucho efecto de succión. El efecto de succión, ¿saben más o menos lo que es? Uno en el ventrículo pone la cánula y la cánula, si bien los cirujanos tratan de ser lo más prolijos posibles, la cánula aspira 4 o 5 litros por minuto. Es mucho. ¿Tá? En esa aspiración, muchas veces el septum abomba hacia el origen de la succión de la cánula y hay lo que se llama un efecto de succión. Ese efecto de succión puede generar arritmias y si bien el paciente tiene el dispositivo que lo soporta, la arritmia te descompensa el ventrículo derecho. ¿Tá? Entonces los pacientes hipotensan, quedan con el ventrículo izquierdo aplastado y sin nada de sangre y uno lo que tiene que hacer es bajar la revolución a la bomba y pasarle un poco de volumen y después todo vuelve a la normalidad. Pero tiene mucho más efecto de succión el HeartMate 2 que el HeartMate 3. Y la bomba funciona distinto y está visto que el HeartMate 3 anda mucho mejor que el HeartMate 3. Obviamente que es mucho más caro. Estas son curvas de mortalidad y de eventos. Cuando uno busca eventos en estos dispositivos, el problema de estos dispositivos es que uno tiene que anticoagular al paciente a full, ¿sí? Y los eventos trombóticos son muchos, sobre todo en el cerebro. El de la izquierda es el hardware, se los muestro nada más para que sepan cómo son. Es muy similar al HeartMate 3, ¿sí? Y el de la derecha es el HeartMate 2, que ya lo vimos. Y lo que pasa con los dispositivos es lo siguiente. Esto es shock cardiogénico de vuelta, ¿sí? Los dispositivos lo que hacen es disminuir el volumen y disminuir la presión dentro del ventrículo. Y de esa forma uno descomprime. Y a medida que uno aumenta las revoluciones, si uno pone pocas revoluciones, el paciente todavía tiene algo de actividad en su ventrículo y tiene pulso. A medida que uno aumenta las revoluciones, el ventrículo se va haciendo más vago porque está todo soportado por el dispositivo y el paciente pierde el pulso. Pierde el pulso, pero está totalmente vivo y bien. ¿Ah? Los pacientes con dispositivo no tienen pulso. Si quiero saber la presión, le tengo que poner una tapa. A mí me cayó un paciente que tenía dispositivo biventricular en TV. Y yo salí con las paletas a pegarle un paletazo y vino mi jefe y me dijo, no pasa nada. Y claro, el tipo estaba en TV, yo con el electro, pero no pasa nada porque tiene 2 dispositivos ventriculares que haga lo que quiera. Exacto. Es un horror, esto es un horror porque el paciente o está bien o está muy mal. No le puedes tomar nunca la presión. Bueno, el ECMO es lo más cercano a una solución rápida para pacientes que están fulminados que tenemos hoy por hoy. Consiste en que, ya les dije que es una cánula venosa que aspira sangre de la aurícula, a través de una bomba hace circular la sangre, a través de un oxigenador oxigena la sangre y lo devuelve en la arteria femoral. ¿Está cómo funciona? Tengo mucho margen de soporte, le puedo subir mucho las revoluciones y darle hasta 9 o 10 litros de volumen minuto, ¿sí? O puedo
bajarlo hasta 1 litro, inclusive o menos, cuando lo estoy destetando al paciente del ECMO. El ECMO lo bueno que tiene es que te soporta los 2 ventrículos y te soporta además el pulmón, lo cual es muy bueno. Se puede insertar en la cama del paciente. Hay ECMO periférico, que lo hago a través de la vena y la arteria femoral. Y hay ECMO central, que lo hacen los cirujanos, donde se les canta. ¿Sí? Lo que tiene el ECMO, en contra de del resto de los dispositivos que vimos, es que aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y necesita un perfusionista 24 horas habitualmente. Sí. En el shock cardiogénico, todo esto es para shock cardiogénico. Sirve. ¿Cuál es el patrón hemodinámico de un shock séptico? Resistencias bajas. Gasto Normal o alto. alto, 10 litros. ¿Tiene sentido que yo ponga un shock séptico en ECMO? No, ninguno. Entonces, el paciente en shock cardiogénico tiene esa wedge. ¿Está? Lo pongo en ECMO porque está en shock cardiogénico. Pasamos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sangre, uno con la cánula arterial llega hasta la arteria ilíaca primitiva y tira la sangre a 5 litros, 6 litros, 4 litros. La sangre viene por acá y perfunde retrógradamente todo. Si lo puse en esta pierna, tengo que además canular la arteria femoral distal y poner una cánula de reperfusión, que se llama, porque si no, el paciente pierde la pierna. ¿Está? Porque es una cánula de este tamaño que va en la arteria femoral. ¿Está claro? Entonces, primero cánula de reperfusión para que el paciente no pierda pierna. Aún así, a veces que el paciente le va mal y hace isquemia. La sangre vuelve, pero el ventrículo está latiendo, ¿o no? ¿Y el ventrículo es bueno o es malo? Es malo. Entonces, un ventrículo que tiene una FEBI del 15%, shock cardiogénico, le cuesta, de pedo abre la válvula aórtica, encima yo le pongo flujo, a alto flujo, que vuelve y se confronta con el latido del paciente. ¿Tá? Entonces el ECMO aumenta la poscarga. Y habitualmente tengo que poner algún dispositivo para ventear o para descomprimir el ventrículo. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué si yo estoy aspirando todo de la aurícula derecha? Estoy aspirando todo, porque se aspira casi todo de la aurícula, porque el ECMO lo que saca lo vuelve a poner. ¿O no? ¿Por qué el ventrículo se sobrecarga? Bueno, drenaje de las venas de Tevesio, las venas bronquiales desembocan el ventrículo izquierdo y eso lo va haciendo cada vez más pupulo y más disfuncionante el ventrículo izquierdo. ¿Tá? Entonces siempre lo tengo que ventear con algo, que puede ser balón, que puede ser impela, que puede ser cualquier cosa. Entonces habitualmente tenés al paciente con el respirador, con el ECMO de un lado, con el balón del otro o con el impela del otro. Son pacientes que necesitan piezas muy grandes. Sí. Y al revés de los otros dispositivos que hemos visto, si esto es el shock cardiogénico, los otros dispositivos que vimos llevan todo para acá. El ECMO lo lleva hacia arriba. ¿No? ¿Está claro? De hablar que si sale el trasplante van 4 residentes llevando el paciente al quirófano. Sí. Un lindo espectáculo. ¿Se te llega a salir una cánula? Un desastre. Y eso es shock cardiogénico en negro. Cuando lo pones en ECMO, lo recontra sobrecargas el ventrículo izquierdo. Y habitualmente, el paciente, ¿qué le pasa? La presión arterial aumenta por el ECMO. El ECMO le genera aumento de la presión arterial porque está muy bien perfundido. Y aumento también de la wedge. Porque obviamente el ventrículo tiene un aumento de la poscarga y eso se traduce hacia atrás. ¿No? Cuando yo le pongo un impela o cualquier dispositivo, se puede drenar de un montón de maneras. Lo puedo drenar con un balón, lo puedo drenar con impela o con cualquier cosa que razonablemente me haga drenar el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, si tienen insuficiencia mitral, yo lo que puedo hacer es poner por punción transeptal una cánula en la aurícula izquierda.
o directamente generar una CIA, porque yo estoy aspirando continuamente de la aurícula derecha. Si yo le genero una CIA y el paciente tiene insuficiencia mitral, el ventrículo izquierdo se drena solo, ¿no? Hay un montón. Puedo poner un catéter en la pulmonar para drenar, etc. Lo que pasa con el Impella es que le voy a mejorar mucho más la presión, pero voy a perder el pulso porque el ventrículo cada vez va a trabajar menos y le voy a bajar la presión. Habitualmente hay un dispositivo, una combinación que se llama el ECMELA, que es la combinación de ECMO más el Impella. Estos son más o menos, después esto lo pueden ver en sus casas, las ventajas y las desventajas y cómo se usan. El balón en la aorta, el Impella del ventrículo izquierdo a la aorta, el tándem de la aurícula izquierda a la aorta y el ECMO de la aurícula derecha a la aorta. Fíjense, son todos a corto plazo, ¿tá? ¿Y a quién pongo en ECMO? A un paciente que está en shock cariogénico profundo, pero que todavía tiene algo de viabilidad. Si el paciente tiene 20 láctico, al paciente le va muy mal porque ya tiene mucha deuda de oxígeno, ¿tá? Fíjense, esto después lo ven ustedes tranquilos, pero por ejemplo, el balón tiene soporte ventricular derecho mínimo. El Impella necesita otro Impella para soportar el ventrículo derecho. El tándem y el CentriMac lo mismo, y quien soporta los dos es el ECMO. Soporte pulmonar posible para el tándem y para el CentriMac, y no posible para el balón y para el Impella. ¿Tá? Permite movilización, el CentriMac permite movilización. El paciente, como es todo central, si el paciente se recupera y anda bien, puede deambular con un carrito con el dispositivo. ¿Tá? Imagínense si se resbala y vuela toda la sangre para todos lados. ¿Quieren que paremos un ratito? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Okay. Seguimos y cortamos antes. Y esta es la cantidad de litros que puedo soportar de acuerdo a cómo yo veo el paciente. Si el paciente está en shock profundo, tengo que pensar sí o sí en ayudarlo con ECMO, con Impella. Si el paciente no está tan mal, puedo poner un Impella pequeño, que eso sí se puede insertar en la cabecera del paciente, o con balón, que es lo que hacemos habitualmente. Y los pacientes que se van a trasplantar, no en nuestro medio, pero los pacientes que se van a trasplantar en países del primer mundo, ya todos acceden a dispositivos de asistencia ventricular. Esto es viejo, pero fíjense, en el 2007, los pacientes que reciben un trasplante, el 35% ya tenía puesto un dispositivo de asistencia ventricular. ¿Está? ¿Y es bueno tener un dispositivo de asistencia ventricular? ¿Cambia la mortalidad? Y mantiene mejor porcentaje de órganos. Por ejemplo, hay un estudio, hay varios estudios de ECMO y posterior angioplastia versus angioplastia en agudo en pacientes con infarto con supra con shock cariogénico. ¿A quién le fue mejor? ¿Qué es lo mejor en un shock cariogénico? ¿Abrir rápido la arteria o meterlo al paciente en ECMO? Ni el balón anduvo. Ni el balón anduvo. Bueno, es mejor ponerlo en ECMO, porque el paciente en shock cardiogénico que tiene compromiso orgánico, que empezó a elevar el lactato, etc., vos con el ECMO le perfundís mejor los órganos, lo sacás al paciente de esa emergencia y después le abrís la arteria y andan mucho mejor los pacientes en los cuales vos le protegiste todos los órganos y después fuiste a tratar el corazón, a abrir rápido el corazón, con lo que eso demora. ¿Tá? Obviamente es muy difícil en nuestro medio porque para meter a un paciente en ECMO, Claro, por los tiempos. por los tiempos. ¿Esos estudios se hacen en el mismo centro? O sea, los dos tipos de pacientes los trata el mismo hemodinamista. El tema por ahí también es muy distinto el equipo que viene. Acá es otra la realidad. Pero aparte después de la TC pues se ha cascado pero el digo corazón y por eso se ve perfundiendo mal. En cambio el ECMO perfunde bien desde el principio.
sea, depende de quién te agarre. Bueno, entonces, todo este aparataje, ¿cambia la mortalidad o no? ¿Qué opinan? Bueno. Sí. La respuesta es sí. ¿Está? Los pacientes que están esperando trasplante y que no los podés mandar a la casa porque están dependientes de inotrópicos, están en Intermax 3 o 2, les va mucho mejor poniéndolo en dispositivo que esperen en la casa o poner un dispositivo y que esperen en el hospital a tratarlos con inotrópicos. ¿Está? Pasa lo mismo acá, los pacientes que están estables en su casa en espera de trasplante, es mejor que esperen con un dispositivo de asistencia ventricular a que esperen con tratamiento médico óptimo. ¿Sí? Esto es eventos, ¿sí? Claro. Esto es eventos y esto es mortalidad. Y como terapia de destino, es mejor que tengan siempre un dispositivo de asistencia ventricular a que tengan tratamiento médico óptimo. A pesar de que, fíjense, los que les ponemos un dispositivo de asistencia ventricular, el primer mes también se muere el 20%. Sin embargo, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada y que se internan y están mal, el primer mes se mueren un 20%. ¿Está? Pero como somos pobres, a nosotros se mueren todos. Esto es lo que les decía, es la diferencia que hay entre una bomba de flujo continuo y una bomba de flujo pulsátil. ¿Está? El flujo continuo, a pesar de que no es fisiológico y que si el paciente me cae no le puedo tomar la presión, y es una locura, le tengo que poner una TAM para saber la presión, la diferencia es abismal entre uno y otro, ¿no? Y obviamente el tratamiento médico, ¿funciona el tratamiento médico? Obviamente que sí, no nos queda otro nosotros, pero esto es mucho mejor. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, y entonces, si tengo un paciente que tiene disfunción del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo izquierdo y problema pulmonar, ¿qué le ponemos? ECMO. No les comenté, pero hay un síndrome en el ECMO que es el Arlequín. No sé si lo conocen o lo han visto. Por eso todos los pacientes con ECMO tienen que tener una línea arterial radial. ¿Por qué? Derecha. Muy bien. ¿Por qué? Porque vos, si perfundís, no lo sé explicar bien, pero si perfundís de manera dispareja, vos sabés que el lado izquierdo siempre va a estar más profundido por cómo salen los vasos del callado. Si vos le pones a la izquierda, a ver si tengo un dibujito. El ECMO te empuja la sangre desde acá, ¿sí? Y el ventrículo intenta sacar la sangre por acá. Cuando el ventrículo expulsa la sangre lo primero que hace es irse hacia el brazo derecho y la circulación cerebral del lado derecho, ¿no? Y el ECMO te perfunde el resto. Por eso el síndrome del Arlequín puede pasar cuando el paciente está en edema de pulmón, porque puede estar en edema de pulmón porque el ventrículo izquierdo está sobrecargado. Entonces la perfusión del lado derecho quizás sea aceptable, pero la oxigenación es mala porque la sangre oxigenada viene del pulmón, ¿tá? Del pulmón nativo del paciente, mientras que el resto de los órganos, brazo izquierdo y hemisferio izquierdo, están perfundidos por el ECMO, que está perfectamente oxigenado. ¿Está claro? Entonces por eso la necesidad de ventear el ventrículo izquierdo para que todo sea parejo. Y para eso me fijo en un montón de variables clínicas. La placa de tórax, todos los pacientes con ECMO tienen que tener SWAN sí o sí, la presión capilar pulmonar y los gases comparados de la radial derecha que tengo con la que saco apenas de la máquina. ¿Está?
Bueno, 2 palabras de la insuficiencia mitral avanzada. Les dije que cirugía en los pacientes, cirugía mitral, pura y exclusivamente mitral, en los pacientes con IC, no va. Nos va mal. Salvo que lo tengan que revascularizar o tengan que hacer otra cosa. ¿Qué pasó? Salió un dispositivo, por favor, que se llama el MitraClip. En el MitraClip, los hemodinamistas lo que hacen es atrapar valvas, las valvas de la mitral, las atrapan con una especie de clip y eso hace que si el paciente tiene regurgitación mitral severa, pase a leve o moderada, si tenemos suerte. Hay veces que hay que poner varios. La insuficiencia mitral es de mal pronóstico y ¿qué ha pasado con el MitraClip? ¿Alguien sabe? El MitraClip no tuvo resultados, digamos, beneficiosos y después se hizo el COAP que tuvo una selección de pacientes que estaban un poquito mejor y ese sí Dio bien. Bien. Bueno, eso es lo que es. El primer estudio que salió fue el MITRA-FR que se hizo en Europa y que metieron un montón de pacientes y quisieron ver mortalidad, quisieron ver todo y pensaron que les iba a ir bien y no pasó nada. ¿Ah? Después salió el COAP, como dice ella, y en el COAP metieron el doble de pacientes y fueron un poquito más humildes en cuanto al objetivo primario del trabajo, que lo que querían ver era que reduzca